Hola acompañantes de viaje, ultimando detalles de un futuro recorrido. Bienvenidos a Internet ilimitado por Europa o a la parte del mundo que viajes. Si quieres tener la mejor conexión de Internet en tu viaje, mira este video hasta el final y verás cómo lo hemos logrado nosotros después de varios intentos fallidos. Acompañantes de viaje, estamos a punto de irnos de recorrido, a punto de irnos de viaje. Budapest, Praga, Viena y muchos lugares de Polonia nos están esperando. Cuando ustedes vean este video, seguramente nosotros estemos en vuelo o ya hayamos arribado a alguno de los sitios. Como ustedes saben, a nosotros nos gusta ir armando todo con mucho tiempo, reservar el auto, reservar los hoteles, pero hay una cosa que nos estaba complicando mucho durante los viajes y era tener internet durante el mismo, estar siempre conectados. Hemos probado conseguir la SIM en el lugar cuando llegamos, pero hemos perdido un montón de tiempo. También hemos probado con el roaming, pero nos ha salido carísimo. Hemos probado viajar solo utilizando Wi-Fi, pero la verdad que no es seguro. Pero tener conexión y viajar siempre conectados es algo que hemos resuelto durante nuestros últimos viajes. ¿Por qué necesitábamos con urgencia? Porque al igual que ustedes necesitábamos utilizar los mapas para ubicarnos en las ciudades, también descargar las audioguías cuando llegamos a las atracciones, el traductor, por ejemplo nosotros ahora que vamos a Polonia necesitamos más que nunca el sistema de traductor. Y cuando llegamos a destino, poder mandar ese mensajito a los familiares, a los amigos, diciendo, bueno, ya llegué, estoy bien y ahora voy a comenzar a disfrutar. Para todo eso necesitamos internet, necesitamos estar conectados y cada vez más. Pero como habrán visto, desde nuestros últimos viajes estamos siempre conectados, lo hemos solucionado. Estamos utilizando las eSIM de Holafly. Son de uso ilimitado por la cantidad de días que elijas, por lo que ya sabes lo que vas a gastar antes de irte de viaje. No tendrás después ningún costo oculto. A nosotros nos ha solucionado la vida realmente. Y por eso ven que últimamente pasamos mucho más conectados, subimos muchas más cosas. La verdad que para nosotros ha sido toda una solución. ¿Qué es una eSIM? Es una SIM pero virtual, no es física. Por lo que es muy cómodo porque no tienes que sacar y poner, sino que podemos seguir utilizando nuestro número y a la vez tener datos móviles de manera ilimitada. Son fáciles de activar y fáciles de usar. Y aparte de todo esto les cuento que si la reservan desde nuestro enlace con nuestro código van a tener un 5% de descuento. Yo les dejo todo acá abajo, toda la info, el enlace y el código. ¿Cómo comprarla? Bueno, estamos acá en la computadora, así que les voy a mostrar lo fácil que es hacer la compra y lo inmediato que llega, que eso es la otra cosa que es a favor, porque llega inmediatamente. Aparte de que el proceso es muy fácil y lo puedes hacer de la comodidad de tu casa. Yo les dejo todo acá abajo en la descripción, pero si no es muy fácil, ustedes acceden a la página de Europa Acompañada y a la derecha van a tener la imagen de Holafly, ahí pinchan y directamente los estará llevando a la página web de Holafly para poder empezar así el proceso de compra. Yo me estoy centrando todo en cómo es la compra para Europa, contarle entonces, para mí es magnífico que tenga datos ilimitados para Europa, pero fíjense en porque tienen para montones de países. Tienen países de América, de Asia, América del Norte en Estados Unidos, bueno, tienen un montón de lados. Aprovechen, fíjense si es a otro lado del que ustedes están viajando. Esta opción de SIM para Europa tiene 32 países por los que pueden moverse. Si tienen alguna duda, si por los que ustedes se van a mover está funcionando, es tocar acá en la ficha técnica y ahí le va a aparecer la cobertura de los países que está cubriendo esta SIM. Ahí van a elegir el plan de datos que ustedes necesiten. Tienen desde 5 días hasta 90 días. En mi caso me voy 30 días, entonces voy a acceder al plan de 30 días y ahí le voy a dar añadir al carrito. Voy a finalizar la compra
Y en ese momento que yo finalice la compra es cuando voy a poner el código de Europa acompañada, ¿sí? Ahí ponemos Europa acompañada con N o con N, de las dos maneras les va a quedar bien. 5. Y ahí le damos usar el código. En el momento de usar el código van a ver que aparece el descuento. Y pueden pagar con tarjeta de crédito, con Google Pay, con PayPal. Así que tienen varias opciones para hacer ese pago. Estuvimos hablando de todas las ventajas que tiene, pero tiene una desventaja y es que no sirve para todos los teléfonos móviles. Así que lo que voy a hacer es dejarles una lista abajo en la descripción con los teléfonos que sí son compatibles con la eSIM, para que ustedes se fíjense bien antes de comprar. Listo, en segundos nos llegará nuestra confirmación al mail que pusimos y nuestro código QR. ¿Cómo lo activo? Una vez que nos llegue ese correo, que es inmediato, luego de hacer la compra, procederemos a escanear el código QR para activarlo en el celular. Y listo, ya está. Y tendremos internet ilimitado por la cantidad de días que nosotros estemos en Europa. Bueno, vamos a pasar ahora al momento de la instalación, que es quizás donde más dudas surjan o donde más me han hecho preguntas. ¿Cómo y cuándo la activo? Es conveniente que la compren con anticipación para poder dejar la activación lista para poder usar ni bien aterricen, y porque durante el proceso de activación tendrán que tener una conexión a Wi-Fi. Así que abriremos en la PC el correo que nos ha llegado con el código QR de activación o en otra pantalla y seguiremos las indicaciones. Ten en cuenta que es recomendable que instales tu eSIM el día anterior o el mismo día de tu viaje, no antes. ¿Por qué? Porque si activas la eSIM antes de tiempo, perderías días de uso y teniéndola instalada es posible que se te pueda activar. Entonces, instálala el día anterior a tu viaje o el mismo día de tu viaje. Acá nos vamos a dividir si tu teléfono es un iPhone o si tu teléfono es sistema Android. Si tu teléfono es un iPhone como el mío, ya hay una aplicación disponible, así que es mucho más fácil la instalación. Si es Android, la aplicación pronto estará disponible también. Sin la aplicación, ve a ajustes en tu dispositivo, pulsa datos móviles, luego pulsa añadir plan móvil y pulsa siguiente a la pregunta sin tarjeta SIM. Selecciona instalar con QR. Ahí puedes escanear ahora tu código QR. Como dijimos, debes tener el código QR en otra pantalla o dispositivo para poder escanearlo desde tu móvil y asegurarte de tener una conexión a internet estable durante este proceso. Ese código QR se debe escanear desde los ajustes de red de tu móvil y no con la cámara. Ten en cuenta que el código QR puede ser escaneado una sola vez y no elimines la eSIM de tu dispositivo, ya que no podrás volver a utilizarla. Una vez instalada, esperarás a llegar a tu destino, ni bien aterrice el avión, abrirás tu iPhone, configuración, red celular y allí aparecerá tu red habitual y otra con el nombre HolaFly. Selecciona HolaFly, desliza hasta encontrar roaming de datos y actívalo. Listo, ya está activado y estás listo para disfrutar de este nuevo destino. Para el sistema Android abrirás ajustes en tu dispositivo, presionarás conexiones e ingresa a administrador de SIM. Luego presiona en añadir SIM, luego presiona en añadir eSIM para iniciar el proceso de instalación. De la misma manera escanearás el QR para la instalación. Al llegar a destino, entrarás en conexiones, administrador de SIM y ahí elegirás HolaFly y activarás el roaming para HolaFly. Bueno, acompañantes de viaje, espero que esto haya sido una solución para sus viajes, como lo es para nuestros viajes. Cualquier duda que tengan en el proceso de compra o en la activación o lo que sea, HolaFly tiene un soporte que los va a poder ayudar mucho mejor de lo que lo hago yo, que lo hago como una simple viajera. Bueno, acompañantes de viaje, hasta acá el consejito de hoy, que era el tema del internet en los viajes.
y nos vemos desde cualquier parte del mundo de esas que les he estado nombrando, ahora sí, totalmente conectados. ¿Y cómo? ¿Vos tenés conexión?